Este es el proyecto de análisis y argumento, donde debatiré sobre si realmente Big Boss de la saga Metal Gear fue un héroe, villano o fue algo más que eso. Para empezar, debemos plantear algo: ¿qué son los villanos? Los villanos suelen ser gente que la diferencia entre un villano y un antagonista es que el antagonista choca con los ideales del protagonista, sin llegar al punto de perjudicar por placer o por deseo a alguien, sino que simplemente van en contra de los ideales del protagonista. Y un villano es alguien que simplemente quiere causar el mal, alguien que se mueve por el poder, por la avaricia o por el mero sadismo y disfrute del dolor ajeno. Pero villanos como Big Boss son algo más complejos. Son humanos que son marcados por la guerra, por la traición y por el mundo. Villanos que primero empezaron siendo héroes y con un simple discurso se transformaron en gente mala ante los ojos de la sociedad. La vida de The Boss comienza siendo entrenado para la guerra o fines bélicos por la CIA, pero en esta etapa conoce a la persona que más marcará su vida quien es The Boss, una héroe de guerra de los Estados Unidos que fue su mentora, su madre adoptiva y fue todo para ella, la persona más importante. Esta le enseñaría cosas como pensar, debatir y cuestionar si alguien se equivoca o si alguien está siendo injusto. Ya al ser un soldado un poco más experimentado, lo mandan a una misión que es matar a su mentora porque supuestamente traicionó a su país y desertó a la Unión Soviética. Después de matarla se entera de una verdad dolorosa, la verdad más dolorosa que cambiará toda su vida. The Boss nunca traicionó a Estados Unidos, sino que fue un mero chivo expiatorio, un sacrificio político que la obligaron y la pintaron ante el mundo como una criminal de guerra. Y aquí Snake no solo perdió a la persona que más amaba y la persona más importante en su vida, sino que perdió en sí la fe en el sistema. En ese momento, cuando el mundo aplaude su victoria, nace Big Boss. Él no se convierte en un villano aún, pero su corazón se rompe, y un hombre roto en el campo de batalla es impredecible. A partir de aquí su visión del mundo cambia radicalmente. Big Boss concluye que los gobiernos no existen para proteger al soldado o proteger una sociedad, sino que para darle más poder a la gente que de por sí ya es poderosa. Su idea central se convierte en: los soldados no deben luchar por sí mismos, no por una bandera. Deben luchar por un ideal propio, no por algo que se fuerza. Snake no solo su ideal es poderoso y peligroso al mismo tiempo, sino que este pensamiento da origen a un sueño: el crear un lugar sin fronteras, sin gobiernos y sin manipulaciones. Un refugio para aquellos guerreros que fueron abandonados por el sistema. Un ideal noble que pronto se torcería. Años después, en Peace Walker, Big Boss funda Militat Sans Frontières, Militares sin Fronteras. Un ejército que su mismo nombre ya clama el sueño de Big Boss. Un ejército que no tenga fronteras, que no responda ante ningún país y que sea liberador. Durante esta etapa, Big Boss es más un liberador que un villano, pero en este mismo periodo su obsesión crece. A primera vista, no es un acto heroico, pero pronto ese acto heroico se irá distorsionando en otras organizaciones que irá creando a lo largo del tiempo. Militares sin Fronteras es destruida por las fuerzas internacionales mientras Big Boss estaba en una misión afuera. Este queda gravemente herido por una explosión. Queda gravemente herido y pasa 9 años en coma. Al despertar descubre que el mundo ha seguido sin él y que su sueño está en ruinas. Aquí es donde comienza su fase más oscura de su vida, donde todo su ideal se transformaría completamente y empezaría su época de villano. El hombre que regresa ya no es Snake ni Big Boss, simplemente es alguien con ese nombre. Es un idealista que buscaba justicia, pero ahora es un líder endurecido y una especie de dictador.
que cree que el mundo solo puede cambiar por la fuerza. La creación de Outer Heaven y Diamond Dogs, y con esto crea Venom Snake, un hombre al que vendió al mundo, que vendió su identidad, su familia, su persona y lo borró de la misma existencia, con tal de reemplazarlo y seguir su sueño. Durante esta época, Big Boss manejaría todo desde las sombras. Y aquí empieza a cometer sus actos más atroces, como reclutar niños, sacrificar soldados, ejecuciones públicas, manipular a sus propios aliados para proteger su visión. Y Big Boss empieza a parecerse a aquello que juró destruir. En los juegos Metal Gear 1 y 2 vemos que su etapa de villano ya está casi completa. Aquí es donde desarrolla su propio Metal Gear, un arma nuclear que no está al servicio de ningún país, pero igual en manos de un hombre destruido sigue siendo demasiado peligrosa. Aquí es donde se enfrenta a uno de sus hijos barraclones, Solid Snake. Este es uno de los momentos más simbólicos de su vida, ya que Big Boss, el hombre que rechazó ser un arma para el gobierno, ahora lucha controlando el mayor arma del planeta. Es irónico, trágico y profundamente humano. Humanamente erróneo. Pese a que los actos buenos y malos no son como un sistema de puntos, que mientras más actos buenos hagas, tus actos malos se justifican, hizo demasiadas cosas buenas, como mantener vivo el legado de su mentora, luchó para evitar guerras innecesarias en la época de Peace Walker, defendió naciones pequeñas contra superpotencias, dio hogar a soldados abandonados por el sistema y luchó contra el control digital y la manipulación global. Al final de los eventos de Metal Gear 4, consigue su redención. Se da cuenta que su visión es totalmente errónea y causó mucho mal a sus propios compañeros y a otros soldados, lavándoles el cerebro, mientras él solo se lavaba su propio cerebro. Big Boss reaparece para destruir a los Patriot Systems, el sistema que había corrompido el mundo. Enfrenta la verdad y reconoce sus errores, acepta que su visión de un mundo sin fronteras es imposible, pero también necesaria. Finalmente muere en paz, entendiendo que el verdadero deseo de The Boss era un mundo en el que la gente pueda elegir su propio camino, no impuesto por la fuerza, lo cual en cierta parte lo hizo con todas sus organizaciones. Su vida fue una espiral entre idealismos y destrucciones, entre amor por los soldados y odio hacia los gobiernos, entre querer cambiar el mundo y terminar luchando contra él. Mayormente hizo más actos malos que buenos, pero sigue siendo lo mismo, no se justifican ni son un sistema de puntos que mientras más actos buenos hagas, también más actos malos puedes hacer. Hizo muchas cosas como reclutar niños soldado, construir un ejército capaz de iniciar conflictos globales, permitió o ejecutó genocidios tácticos y traicionó a antiguos aliados. Amenazó la estabilidad mundial y creó a Venom Snake. Mi conclusión que quiero llegar es que Big Boss no fue un villano. Fue un villano ante el ojo público, un simple terrorista con armas nucleares y chiflado. Pero más que eso, fue alguien roto, alguien impredecible, alguien que no podía predecirse ni a sí mismo. Alguien que podía cometer un acto un día y al siguiente arrepentirse. Fue alguien más consumido por sí mismo y por su obsesión que consumido por el mal. A la conclusión que quiero llegar es que Big Boss no fue ni malo ni bueno. Simplemente fue un hombre que, como todos los hombres, se pueden equivocar. Tampoco se justifica, pero no fue un villano, tampoco fue un héroe, fue un humano. Roberto, espero que hayas visto mi video, yo te quiero un montón, sos un amigazo. Y bueno, eso es todo, espero que te haya gustado, te tengo acá en el corazón. Sos un amigo, te quiero mucho, amigo. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.